Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con Ricardo Márquina, corresponsal en Rusia. ¿Qué tal estás? Hola, muy buenas. Bien. Bueno, vamos a hablar sobre la actualidad en Ucrania de la guerra y también un poquito ya, aprovechando que ha sido la cumbre de la OTAN aquí en España, un poco sobre ello. Y bueno, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿en qué momento crees que se encuentra la guerra? ¿Qué análisis haces de la actualidad? Uf, muy complicado porque si hace cosa de 2 meses mucha gente tenía la ilusión de que las fuerzas ucranianas podían no solo aguantar, sino avanzar. Ahora parece que eso ha cambiado y que ahora solo pueden frenar un lento pero constante avance de los rusos. Los rusos parece que a base de poner carne en el asador, nunca mejor dicho, por desgracia, consiguen avanzar. La gran pregunta es que, ¿qué van a hacerse con el control de Donbass a un precio altísimo? Parece que es más o menos evidente. La gran cuestión será saber si quieren continuar hacia Kharkov, Dnipropetrovsk, y si los ucranianos en todo caso intentan retomar el sur del país. Esa sería si intentan retomar Gerson, ¿no? Esa sería la gran duda en el momento que Rusia controle ya Donbass, que yo creo que es solo cuestión de tiempo porque han demostrado que están dispuestos a pagar el precio altísimo que sea de sus tropas y de las otras. O sea, están dispuestos a jugar esta guerra del desgaste. Y a la guerra del desgaste, Rusia, yo pienso, hay gente que piensa justo lo contrario, pero yo pienso que Rusia a la guerra del desgaste, a la guerra del tiempo, tiene las de ganar. Porque el gobierno ruso ha demostrado que no le importa pues dejar aquello como un solar. Tampoco le importa las pérdidas que puedan sufrir. No tenemos cifras, Rusia no las da. Yo no me puedo aventurar a darlas porque estaría cometiendo un delito, pero Rusia ha dejado claro que está dispuesto a asimilar a aceptar esas bajas, sea esta el número que sea, sean muy altas o menos altas. Rusia parece que está dispuesto para lo que es controlar el Donbass. Luego, si pretenden ir más lejos, depende de cuán dura sea la resistencia ucraniana. Si los ucranianos se derrumban, yo creo que Putin no tendrá ningún reparo en intentar tomar todo el país. Si los ucranianos aguantan, pues veremos. ¿En qué punto estamos ahora? Pues supongo que estamos en que Rusia quiere centrar todo en hacerse finalmente con Donetsk y Lugansk. Lugansk parece que ya está, Donetsk va a costar más, pero estamos en el punto de intentar controlar completamente estas dos regiones ucranianas. Venga, ¿qué te parece, por ejemplo, lo que ha sucedido en Kremenchuk, en lo del centro comercial Hombre, a ver, me parece horrible desde el punto de vista de la gente que está allí. O sea, tú vas a comprar y te llevas un bombazo, pues evidentemente es algo terrorífico. Eh, los ucranianos dicen que es un ataque deliberado, los rusos dicen que ellos no han atacado ese supermercado, que han atacado una fábrica que estaba al lado y que se provocó un incendio en el supermercado. Las imágenes de vídeo parecen indicar que el misilazo se lo llevó directamente el centro comercial. Lo que pasa que, claro, decir en una guerra, a menos de que tengas una imagen tremendamente clara y la del misilazo en el centro comercial parece clara, pero poner la mano en el fuego es muy arriesgado. En una guerra es siempre muy difícil decir quién ha disparado cuándo y desde dónde. Siempre muy complicado. Y la gente que pretenda decir que tiene la verdad absoluta, puedes tener indicios que te puedan llevar a asegurar que algo ha sucedido de esta manera, ¿no? Pero la verdad absoluta es muy difícil y necesita una investigación. Y entonces en una guerra generalmente no hay tiempo para la investigación porque se produce un bombardeo muy salvaje, pero es que dentro de pocas horas habrá otro. Entonces, en la dinámica de una guerra todo eso se pierde y solo gente muy concreta, con mucho tiempo y dedicación, puede decir este misil llegó desde este lugar, es un misil número de referencia tal. O sea, eso necesita una investigación muy seria. Los indicios parecen decir que fue un misilazo directo. Los rusos dicen que no. Ahora ya desde el activismo cada uno toma su posición. Yo desde aquí, desde mi casa de Moscú, me es imposible decir con total seguridad que eso fue un misilazo directo ruso. Lo que sí que puedo pensar, o sea, la teoría que puedo pensar desde la especulación es que seguramente los rusos querían golpear ese centro comercial, perdón, la fábrica, y el misil pues es todo menos preciso, como han demostrado ser muchas veces estas armas de precisión rusas, que no son precisamente muy precisas. No son precisamente muy precisas, qué insistencia. Y que golpearon
el centro comercial. Eso es lo que la lógica me querría decir, ¿no? O sea, parece que había un objetivo militar y que el misil no fue preciso. Esto un poco, por ejemplo, es lo que yo aplicaría también al MH17. ¿Qué pasó en el MH17? ¿Los rusos lo derribaron? Pues seguramente sí. Yo estuve en el MH17 y cuando llegué al lugar del derribo, los aldeanos me dijeron que las milicias DNR estaban buscando a los paracaidistas del avión. ¿Esto qué me quiere decir a mí? Que los rusos pensaban que habían derribado un avión militar y estaban buscando esos paracaidistas. Que eso sumado a que el día anterior o 2 días antes habían derribado otro avión militar repleto de soldados y que eso es una zona de guerra, pues nos puede llevar a pensar que los rusos vieron un avión, lo derribaron y luego se dieron cuenta de que había metido la pata de maneras tremenda, ¿no? Y que aquello había sido una salvajada, le había costado la vida a más de 300 civiles. Claro, todo esto luego hay una investigación detrás, pero cuando tú estás allí sobre el terreno y tienes indicios de lo que está pasando, aventurarte a decir esto con total seguridad ha sido este bando o este otro es muy arriesgado y generalmente quien lo vaya a hacer lo va a hacer desde el activismo. Claro, y te quería preguntar, ya que estás residiendo ahí en Rusia, ¿cómo se está viendo toda la guerra desde allí? Bueno, pues cuando todo esto comenzó, la sensación entre la gente que me rodea, que evidentemente es una porción mínima del Estado ruso, pero lo que yo podía ver, ¿no? Y sentir era de perplejidad, nadie se lo esperaba, eh, de mucha rabia, porque sabían que se les venía tiempos muy duros encima, justo cuando estábamos empezando a salir de la crisis del COVID. Y sobre todo mucha gente impotente porque los planes se derrumbaron como mis planes se derrumbaron, los míos personales, todo mi mundo se derrumbó alrededor, pero es que el mío y el de todo el que tenga el mínimo lazo con el extranjero, ¿no? Si cualquier persona, si una persona, digamos, de Kaluga o de Magnitogorsk, de Perm o de cualquier lugar de Rusia, de Novosibirsk, pues trabaja en una tienda eh, puramente rusa, sin ninguna conexión con el extranjero, no tiene nada, pues bueno, a partir de una subida brusca de los precios de todo, no va a sentir nada más, pero cualquier persona, negocio o empresa que tenga el mínimo lazo con el extranjero, pues ha visto todo su mundo derrumbarse. Entonces, eso era por un lado. Luego había gente, digamos, activistas de derechos humanos y demás que empezaron a tomar acciones en contra, que fueron muy rápidamente represaliados y reprimidos, y luego una masa que es más o menos constante en el tiempo de gente que apoya al gobierno ruso, que bueno, pues como ellos se nutren de la televisión y la televisión rusa son 24 horas de decir que en Ucrania hay nazis, que la OTAN quiere acabar con todo lo que huela ruso y que ellos hacen todo bien, que ellos jamás bombardean una zona civil, que ellos jamás matan a nadie que sea civil, que ellos están simplemente ahí matando nazis, pues claro, esto 24 horas, pues la gente, pues hay un cierto sector de la gente que no ve internet, que no busca información por sí mismo, que se lo cree. Entonces, ese sector de gente va a seguir siendo totalmente fiel a lo que diga el gobierno ruso en cualquier circunstancia, pero hay un segmento de la población que a mí me sorprendió mucho. Había gente que yo conocía que había sido muy putinista, que defendía la figura de Putin y no solo la figura de Putin, sino el gobierno putinista, toda la estructura, porque o sea, con datos en la mano en Rusia, hasta antes de este conflicto, se vivía mejor que los años 90. O sea, si tú eras un putinista, era muy fácil decir, mira, el país está mejor, la economía va bien, hay represión, hay carestía de libertad política y de libertad de expresión, pero tú vives mejor de lo que el tú de hace 20 años habría vivido. Entonces, para muchísima gente, es más, yo creo que para la gran mayoría eso es más que suficiente pues, para estar satisfechos con el gobierno, ¿no? Más en este país que tiene una cultura de autarquía muy fuerte. O sea, que la falta democrática no es algo que preocupe especialmente al común de los rusos. Entonces, el país está relativamente bien. Entonces, ahora he visto que un porcentaje de esta gente que era putinista, por decirlo de alguna manera, que tras el 24 de febrero ha dejado de serlo. Tengo amigos que eran putinistas que han salido del país, que han comenzado a organizar grupos de ayuda humanitaria para ucranianos o que se han apuntado, que se han unido a todo tipo de grupos de oposición, algo para mí realmente inaudito. O sea, esa gente
para mí era el típico joven medio liberal que decía, bueno, Putin no me gusta, pero el país está estupendamente. Y es que eso era, yo creo que hasta antes de la pandemia era una realidad indudable. Rusia estaba económicamente bien. Moscú era una ciudad y es una ciudad maravillosa, pero era una buena ciudad donde criar a tu familia y pensar en un futuro. Y el país en general se está desarrollando bastante bien. Claro, eso después del 24 de febrero pues está en duda. El país está entrando en una crisis muy fuerte y eso solo va a ir a peor. El aislamiento no es bueno para nadie en un mundo tan interconectado y la economía lo va a sentir y esto lo va a sentir la gente, ya lo está sintiendo. Entonces, pues bueno, está por ver cuál será el soporte de Putin y su gobierno de aquí a un año. Es verdad que históricamente Vladimir Putin y su gobierno, pero sobre todo la figura de Putin, tiene un apoyo popular grande. No, las cifras que dan los medios de comunicación rusos y las encuestas rusas no hay que creérselas nunca. Eso de que Putin le apoya un 80% no es verdad, pero que a Putin le apoya un 60%, un 50%, es más que probable. Seguramente eso está muy cercano a la realidad. Entonces, cambiar esa dinámica pues es muy difícil y Putin sigue luego esta idea de que el mundo está contra nosotros, ahora ya muy materializada con la cumbre de la OTAN, con las sanciones internacionales, este discurso, esta profecía autocumplida de que el mundo está contra nosotros siempre refuerza mucho a los líderes autoritarios. Pasaba, por ejemplo, es algo que a mí el régimen de Vladimir Putin me recuerda mucho al régimen de Franco. Es un régimen capitalista con libre mercado, un libre mercado dependiente de estructuras de familias, ¿no? de políticas. Pero bueno, tú te puedes abrir una tienda y mejorar, o sea, un negocio y progresar económicamente. O sea, hay libre mercado, pero un libre mercado bajo control estatal. Hay una moralidad cristiana muy fuerte que lo impregna todo, este conservadurismo putinista de manos de la Iglesia Ortodoxa rusa, con quien el Estado tiene ahora mismo, pues van de la mano. Se parece mucho al nacionalcatolicismo de Franco. Y a Franco también le venía muy bien esto del mundo contra nosotros, de generar pues eso, esa idea de que somos una pequeña isla de moralidad cristiana frente a un mundo liberal en declive. Y ahora Rusia pues está otra vez en ese punto. Y hay mucha gente que esto, pues claro, esto unifica en torno a la figura del líder. Me refiero a este tipo muy concreto de gente que busca eso, la mano dura, la figura de la Rusia imperial y fuerte. Entonces, bueno, eso es más de estudio sociológico que periodístico. Claro, ¿y cómo han visto desde el Kremlin la cumbre de la OTAN? Si ven un núcleo de unión por parte de ellos, temen no sé cómo decirlo, no sé si amenaza o un tipo de advertencia de las declaraciones que han hecho, no sé cómo se ve un poco desde el Kremlin lo que ha Bueno, sucedido en yo estos no, días. no, yo no estoy en la cabeza de la gente que gobierna Rusia, ni soy un kremlinólogo. No soy un especialista en las políticas internas del Kremlin, pero por la dinámica que llevamos y por las pocas declaraciones que ha habido hasta el momento, evidentemente ellos ya se esperaban esta reacción. O sea, ellos cuando dan el 24 de febrero dan la orden de avanzar sobre Ucrania, estoy seguro que había varias, ¿sabes? Varias líneas de posibilidad. Y donde estamos ahora era un escenario que ellos tenían ya contemplado. Un aislamiento económico, social y político y también militar del resto del mundo, yo creo que estaba contemplado, y en este escenario en el que Suecia y Finlandia se unen a la OTAN y la OTAN se refuerza en torno a esta idea de un enemigo común, en este caso Rusia, también estaría más que contemplado en el Kremlin. Bueno, o sea, no creo que sea una sorpresa para el Kremlin que esto se haya desarrollado de esta manera. Ahora estará por ver cómo si hay algún tipo de represalia con Turquía, porque Turquía es un elemento aquí, es el verso suelto tanto para Rusia como para la OTAN. Erdogan juega su juego y es quizás el punto más débil en toda esta cadena, porque ahora mismo, por ejemplo, para salir por avión de Rusia hay muy pocas rutas y la ruta más utilizada es Turquía.
Si Rusia rompe con Turquía, porque Turquía ha facilitado el ingreso en la OTAN de Finlandia y Suecia, pues Rusia se quedaría prácticamente aislada con una ruta internacional que es Dubái. Y el resto de rutas, como pueden ser, como pueden ser Tashkent o pueden ser Yerevan, son minoritarias y dejarían a Rusia prácticamente abocada a entenderse solo con China. Entonces, pues está por ver cómo gestionan el que Turquía esté facilitando la ampliación de la Alianza Atlántica. Luego, respuestas. Bueno, pues las respuestas son yo creo que más evidentes y esperables. Seguramente Rusia presente lo que ellos llaman doctrina militar, presenten un nuevo documento conjunto con Bielorrusia. Es posible que, no, es casi seguro que Rusia desplegará misiles nucleares en la península, bueno, en la frontera con Finlandia y también en Bielorrusia. Y, y que habrá un aumento drástico del gasto militar una vez que acabe la campaña militar propiamente dicha en Ucrania. Pero poco más pueden hacer, porque una unión es más estratégica con China. China también juega su partida. China depende mucho del negocio con Europa y con Estados Unidos. Yo creo que si ahora mismo Estados Unidos y China, perdón, Estados Unidos y la UE se presentasen en Pekín con un programa de cooperación económica, China daría la espalda a Rusia. Rusia sabe que China es un socio fiable hasta cierto punto, pero no puede confiar solo en ellos. Con esta jugada, Rusia se está arriesgando mucho y entonces su respuesta a esta unión de la OTAN, pues yo creo que veremos algo concreto de cara a septiembre, que es cuando generalmente Rusia y Bielorrusia suelen hacer sus maniobras militares Zapad, que es como se suelen llamar en Bielorrusia. Veremos. También te quería preguntar si crees que se puede ampliar el conflicto que Rusia, por ejemplo, a Moldavia puede también atacar o no sé cómo ves también que puede afectar, se puede ampliar el conflicto a más países. Bueno, a ver, evidentemente es totalmente especulativo, pero Moldavia comparte muchas cartas con Ucrania. Moldavia tiene una minoría muy potente rusa, étnicamente rusos. Moldavia, el idioma vehicular es el ruso. Moldavia tiene una región en el sur integrada en Moldavia con autonomía, que es Gagauzia, con muy afín políticamente a Rusia. Tiene esa república separatista como podría ser Donetsk y Lugansk, que es Piznestrovia, Transnistria, con tropas rusas ya en el interior. Tiene un conflicto en el resto de Moldavia muy fuerte entre la cultura y no entre la cultura, sino entre el uso del idioma ruso y el rumano, lo que ellos llaman moldavo, pero es idioma rumano. Entonces, eso por un lado. Y luego Moldavia no es ni miembro de la OTAN ni miembro de la UE. Entonces, si los rusos entrasen en Moldavia, pues como con Ucrania, nadie pondría soldados para defender a Moldavia. Y Moldavia, sobre todo, es un país muy pequeño con una capacidad de fuego que, pues, seguramente menor que la policía local de Soria. Con todos mis respetos a la policía local de Soria, pero yo creo que el ejército moldavo pues, es incluso peor, no peor, menor que la policía local de Soria, con lo cual sí, yo creo, y esta es totalmente mi especulación, que si los primeros días del conflicto en Ucrania hubiese caído Kiev y hubiese caído Odessa, los rusos hubiesen tomado Moldavia. Eso es lo que yo pienso, porque era muy fácil. Y además era una forma de asegurarse todo ese flanco sur que es Odessa y el Mar Negro y el Mar de Azov, era tenerlo todo bajo control. Y nadie va a ir a la guerra por Moldavia, que también es un país ¿sabes? Un país en sí mismo muy fácil, muy fragmentado y muy fácil de fragmentar. Pero bueno, esa es mi especulación. Ahora mismo, con los ucranianos que han demostrado ser capaces de presentar una resistencia muy fuerte, yo creo que Rusia está bastante extenuada militarmente para conquistar lo que quieren conquistar y no olvidemos que tienen tropas desplegadas en Siria y tropas desplegadas también en Armenia. Entonces, abrir un nuevo frente o involucrarse en una guerra que involucre un país europeo más, yo creo que es que ahora mismo muy complicado. Si el conflicto hubiese sido una guerra relámpago victoriosa para Rusia desde un principio, yo creo que sí se hubiesen quedado con Moldavia. Y bueno, ya para ir terminando, al principio has hablado de lo de un poco que puede ser la guerra del desgaste. ¿Crees que finalmente va encaminado hacia ello? Al final desgaste y
y el que más aguante se lo llevará o cómo lo ves. Pues a ver, yo creo que ninguno de los dos contendientes en esta batalla quieren ir a una guerra de desgaste, pero el punto es Nikolaev. Y porque la frontera de Donbass y Ucrania sería más o menos controlable, porque ya lo había sido durante estos 8 años, pero si Rusia finalmente hace ese referéndum que quiere hacer en Gerson, que está justo enfrente de Nikolaev, o sea, Gerson está a este lado del río de Dnieper, entonces no hay una frontera como un río que separe, o sea, esa frontera es demasiado volátil. Si Rusia quiere unir Crimea con Gerson, con Donetsk y luego con la Rusia continental, digámoslo así, pues se queda una línea de frente muy amplia y muy incontrolable. No es una línea, no es la línea que marca el Dnieper, el río. Entonces, si Rusia quisiera tener eso bajo su control, tendrá que apostar por controlar también Nikolaev. Y para controlar Nikolaev deberá alicatarla como hizo con Mariupol. Entonces, eh, eso sería, pues, aparte de una desgracia para la gente que vive en Nikolaev, eh, sería una guerra de desgaste, serían varias decenas de miles de muertos más en ambos ejércitos. Eh, ¿Rusia está dispuesta a eso? Yo creo que sí. Ucrania solamente tenga menos capacidad para aguantar un envite de esas características. Claro, si Rusia empieza a atacar Nikolaev y también Kharkov, incluso Dnipropetrovsk, Ucrania deberá elegir qué es lo que quiere defender. Entonces, estamos otra vez en el terreno de la especulación y muy difícil de decir. Pero claro, si hoy la guerra acaba, si hoy deciden poner fin a todas las operaciones militares unos y otros y firman un acuerdo que esto se queda como está, es una línea del frente muy regular y sin fronteras reales, sin fronteras geográficas. Entonces nos pone pues en un conflicto que no resuelto, y los conflictos no resueltos generalmente suelen reactivarse al cabo de corto o medio plazo. Bueno, pues Ricardo, no sé si quieres añadir alguna cosilla más, si no, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Pues lo dicho, muchas gracias, un abrazo y mucha suerte con tus proyectos. Muchas gracias a vosotros. Adiós. Adiós.